Bueno, ya está, yo creo que ahí, ¿no? Miguel, Sí, señor, ya estamos en YouTube. listo, entonces empezamos. Cuando quieran, profe. Listo. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Hoy es un día pues, muy especial porque tenemos a nuestra primera invitada internacional, ¿no? En este espacio que hemos creado en el grupo de estudios fílmicos de invitar a un experto que nos pueda, digamos, compartir sus conocimientos para ir, digamos, eh, crear líneas de investigación. Particularmente, pues el grupo de estudios fílmicos estaba interesado en crear una línea de investigación en estudios fílmicos psicoanalíticos. Así que, pues, gran parte de nuestras lecturas van como por ese lado, una línea, pues, de investigación que es bastante, bueno, no digamos que tan novedosa, ¿no? Desde Metz, creo que por ahí en los 60 ya se venía, pues, haciendo esa conexión entre cine y psicoanálisis. Bueno, ya son famosos, pues, o digamos, son bien conocidos estudios en torno al cine, pues, de Buñuel, que tuvo muchas conexiones desde su inicio con el psicoanálisis. Pues solamente hay que pensar en su primera película con Dalí, Un perro andaluz, basada gran parte de ella, si no toda, en sueños, ¿no? Cada día se levantaban y compartían sus sueños y de ahí salieron pues gran parte de sus escenas, si no todas, pues no estoy ahí como muy seguro. Eh, bueno, Rosaura muy amablemente pues aceptó nuestra invitación. Rosaura Martínez Ruiz es doctora en filosofía por la UNAM, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestra en filosofía por The New School University de Nueva York. Es profesora de tiempo completo del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus principales líneas de investigación se circunscriben dentro del área de la filosofía de la cultura y de las ciencias sociales, para abordar ciertos problemas fundamentales de estas regiones del pensar filosófico, como el problema del sujeto, la memoria y la exclusión y discriminación de la alteridad. Se ha dedicado a estudiar la deconstrucción y el psicoanálisis freudiano. En su opinión, la filosofía que podríamos llamar contemporánea, por hacer un corte en el tiempo de la Escuela de Frankfurt hasta nuestros días, parece haber dado un giro psicoanalítico. Además del texto pues, del que vamos a hablar hoy, tiene varias publicaciones en revistas especializadas sobre las intersecciones entre el psicoanálisis y la deconstrucción. Estoy leyendo pues la presentación de Rosaura, precisamente de este libro publicado por Siglo XXI Editores, un librito pues que encontré, digo librito pues porque es bien chiquitico, pero bastante interesante, bastante profundo. Lo vi en una librería y me pareció inmediatamente pues muy atractivo esa conexión entre Freud y Derrida. Bueno, ese es el título, el subtítulo es Escritura y Psique. El subtítulo todavía me llamó mucho más pues la atención, lo compré, inmediatamente lo empecé a leer y yo creo que lo que más valoro del libro es que juntando a dos pensadores pues difíciles, uno más que el otro, ¿cierto? Derrida pues se reconoce por tener una escritura compleja, difícil. Me parece que el libro, si uno no ha leído, como es el caso pues de nosotros, no ha leído pues extensamente a ninguno de los dos autores, es un muy buen inicio. Es decir, es un libro eh, que te lleva, ¿no? Te lleva de la manera más, digamos, fácil. Es decir, no hay dolor ni tortura leyendo, lo que sí puede suceder incluso a veces con los autores originales. Es decir, me parece que Rosaura tiene la cortesía que a veces uno no encuentra en los autores, ¿no? Por su claridad, eso es de agradecer. Y bueno, me pareció pues interesantísimo, la contacté y muy amablemente aceptó aquí estar con nosotros, así que de nuevo muchas gracias, Rosaura.
por estar aquí. Estás desde México, Ciudad de México, ¿no? Sí, acá estoy y bueno, muchísimas gracias más bien a ti eh, y al grupo de estudios fílmicos por esta invitación. Me parece interesantísimo entablar una conversación con un grupo interesado tanto en el cine como en el psicoanálisis. La verdad es que no es una de mis líneas de investigación, entonces me encanta entablar una conversación sobre mi libro con un grupo que tiene intereses de otro horizonte. Muchísimas gracias, Wilson, por la invitación. No, con mucho gusto. Gracias a ti. Bueno, ya le había planteado pues a Rosaura que, cierto, hiciéramos un diálogo, ¿no? Con base en el libro, ya en el grupo, eh, pues algunos integrantes creo que leyeron partes y no todo, así que, bueno, están pues, por supuesto, muy bienvenidos a meter la cucharada, ¿no? Como se dice, a intervenir cuando quieran para que sea un diálogo pues entre todos. Lo primero que sí, que quisiéramos saber, Rosaura, es sí, cómo llegaste al libro, a esta investigación, cuál fue el inicio, el origen, ¿no? ¿Qué es? Pues, pues mira, el origen fue mi tesis doctoral. O sea, este libro, digamos, es la versión revisada y ampliada de mi tesis doctoral en filosofía en la UNAM. Y bueno, desde que yo estudié la maestría en filosofía en Nueva York, en The New School for Social Research, tomé clases con un psicoanalista y discípulo de Derrida, el profesor Alan Bass, y digamos que desde entonces me apasionó ese diálogo entre, digamos, un filósofo bien denso, pues, ¿no? Y que toca temas que parecieran al final de su trayectoria muy políticos, pero siempre tiene un fundamento sí, o inclusive un horizonte muy metafísico, muy ontológico, ¿no? Aunque sabemos que la deconstrucción se puede, digamos, pensar como una crítica a la metafísica occidental, de cualquier manera sigue siendo metafísica, pues, ¿no? Y de cualquier manera sigue siendo filosofía. Entonces, pues me pareció un diálogo interesantísimo en tanto podemos poner a conversar o pude poner a conversar a través del tema de la memoria a un intelectual y clínico, pues, ¿no? O sea, alguien interesado en el bienestar y en el mejor, y en el mejorar la vida de personas individuales con nombre y apellido, y por otro lado, un filósofo preocupado por la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, digamos, donde más me interesó entablar este diálogo fue en el tema de la memoria, pensada como escritura y entonces pensada también como historia y como una tarea de archivación. Sí. Así empezó. Ujú. Entonces, bueno, podríamos decir que ese punto pues, de unión, de vínculo entre Freud y Derrida, entonces precisamente tiene que ver con la escritura, ¿no? Sí. Sí, precisamente creo yo el primer capítulo pues, de tu libro se inicia, bueno, que tú lo vas llevando a uno poco a poco, ¿no? Pero empiezas a hablar de ese texto de Freud, ese hallazgo de Freud, pues Freud como buen Sí. tipo curioso, ¿no? Curioso, digamos, ilustrado, pero que la realidad pues siempre lo tocaba y le interesaba. Empiezas a hablar de la pizarra mágica. Uh-huh. Sí, ¿Cierto? no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de leer ese texto, pero es un texto chiquitito de 1925 que pareciera un texto bien extraño. Digamos, la primera vez que yo lo leí no entendía por qué Freud estaba escribiendo sobre un juguete, porque la pizarra mágica es un juguete, ¿no? Que Freud descubre en el mercado y en cuanto lo ve, dice, este es el aparato, digamos, con el que yo puedo hacer una analogía. Eh, o desarrollar una analogía con el aparato psíquico y fundamentalmente con el funcionamiento del aparato psíquico. Y la pregunta que atraviesa ese texto es una pregunta muy vieja de Freud, una pregunta que viene desde antes que el psicoanálisis se pueda pensar como tal, o sea, antes de
de la publicación de la interpretación de los sueños en 1900, Freud escribe una carta a su amigo Fliess, que después se publicó post-mortem y que es un texto muy largo que se llama El Proyecto de Psicología, que es un texto que se considera pre-psicoanalítico, y que lo escribe en 1895 y no se publica hasta, me parece, 1950. Y en ese, digamos, la pregunta que atraviesa la nota sobre la pizarra mágica viene desde entonces, viene desde antes, digamos, de el psicoanálisis como tal. Es una pregunta que además también atraviesa la interpretación de los sueños y se sigue hasta más allá del principio del placer, y es la pregunta por cómo poder pensar un aparato que cumple con dos funciones que se consideran o que se tendrían que pensar como contradictorias, ¿no? O sea, por un lado la función de percepción y por el otro lado la función de archivación, ¿no? ¿Por qué son contrarias? Porque lo que está pensando Freud es que la percepción es una función que tiene que ser, digamos, que tiene que permitir la recepción de información siempre nueva, ¿no? Y por el otro lado estaría la función némica, que sería la función de guardar. Entonces, digamos, para Freud era un enigma, ¿no? O sea, cómo poder pensar al aparato psíquico que cumple con esas dos funciones, ¿no? Entonces, claro que, bueno, se tiene que inventar topologías, ¿no? Ahí donde en una instancia está la percepción, que es la conciencia, y en otra instancia está la memoria, que es el inconsciente. Y luego, claro, la pregunta entonces es cómo se relacionan o cómo funcionan en conjunto estas dos funciones para poder entender la vida psíquica, ¿no? Entonces, lo interesante aquí, que es lo interesante para Derrida, es que resulta ser que la analogía es una máquina, o sea, la mejor analogía que encuentra Freud es una máquina de escritura muy particular, porque al mismo tiempo que guarda todas las huellas, dice Freud, todas las huellas que han sido inscritas en el aparato, al mismo tiempo permanece siempre abierto a la recepción de nuevas inscripciones y de nueva estimulación. Entonces, no sé si ustedes hayan leído ese texto, pero bueno, si no, les explico muy rápidamente cómo funciona la pizarra mágica o cómo es que está, cómo es el diseño, ¿no? Son dice Freud, bueno, no sé si ustedes se acuerdan cuando éramos chicos, la verdad es que como no veo las caras de los otros que nos acompañan en este evento, no sé qué tan jovencitos son, pero bueno, cuando yo era chica había unas pizarras, ¿no? Que uno podía dibujar en ellas, ¿no? Y después movíamos una palanquita y se borraba, ¿no? Pero claro, esa es una pizarra mágica, ¿no? Pero es una pizarra mágica contemporánea. Y es distinta, se distingue de la pizarra mágica que está describiendo Freud, en que estas pizarras nuevas tienen, digamos, la escritura y la borradura es por una relación de imantación, o sea, hay como imanes ahí que se pegan o se despegan, y es así como puede aparecer o desaparecer la escritura. Ahora, el problema de estas pizarras mágicas nuevas es que no guardan el archivo de lo escrito. En cambio, la pizarra mágica de 1925, por ahí, era una pizarra mágica cuyo último estrato era un estrato de cera, ¿no? Tal cual, así, cera, una capa de cera. Entonces, claro, si uno inscribe sobre o traza, ¿no? Sobre una capa de cera, pues digamos, va a guardar y guardar y guardar y guardar ilimitadamente, ¿no? Entonces, la última capa de esta pizarra mágica era una capa de cera, pero encima de esa capa de cera hay otra hoja que está constituida de dos superficies distintas, pero que se pegan, ¿no? Y dice Freud, se pueden despegar por los lados, pero no se pueden despegar por el borde superior. O sea, estoy describiendo un juguete, ¿no? Entonces, cuando uno escribe sobre esa pizarra, dice Freud, lo tiene que hacer con un punzón. Eso quiere decir que no es con una pluma, pues, o sea, no es con un bolígrafo donde uno va a añadir una sustancia sobre otra sustancia, sino que, dice Freud, se trata de una manera de escribir a la forma antigua. Eso quiere decir inscribir, o sea, no añadir una sustancia sobre otra sustancia, sino ejercer una fuerza y modificar
modificar el aparato, pues, ¿no? O sea, se modifica el diseño mismo del aparato. Entonces, uno inscribe, ¿no? Y mientras estén pegadas, o sea, mientras estén tocando esas dos capas, la capa de cera y las otras dos, uno puede ver lo que ha escrito, dice Freud, ¿no? Esa es la percepción. Uno puede percibir cuando el sistema inconsciente o el sistema némico y el sistema percepción se tocan. Pero si uno los separa, si hay represión, por ejemplo, ¿no? En el caso del aparato psíquico, pero en este caso simplemente porque uno lo desea ya no ver, digamos, lo que había inscrito yo antes, sino que ahora quiero una superficie limpia, nueva, entonces separo esas dos capas y cuando yo vuelvo a soltar la capa de hasta arriba, ya no veo nada de lo que está anteriormente inscrito, ¿no? O sea, digamos, podemos pensar que ahí cuando el aparato psíquico percibe una representación dolorosa, ¿no? Entonces se ponen a trabajar los mecanismos psíquicos de defensa y entonces ya no se tocan, digamos, ni la percepción ni la memoria, y entonces uno no recuerda, ¿no? Uno no puede tener acceso a eso que ya estaba inscrito. Ahora, lo que a mí me resultó más interesante es una frasecita de ese texto donde dice Freud, si bien algo así estoy parafraseando, no recuerdo la cita exacta, pero Freud dice, las huellas némicas son duraderas, si bien son alterables, ¿no? Entonces, a mí eso me llamó muchísimo la atención porque eso quiere decir que entonces la memoria no es, ahora para ustedes que les interesa el cine o la imagen, la memoria no es una suma de imágenes, o sea, no es una suma de presencias plenas. ¿Sí? O sea, no es que yo tenga un archivo donde voy poniendo una fotografía y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, sino que se trata de un texto. Y de un texto inscrito sobre una superficie que es maleable, que es alterable. Eso quiere decir que cada vez que yo inscribo algo nuevo, cada vez que hay una huella anémica nueva, la huella anterior se modificó. O sea, si ustedes piensan en una superficie de cera e inscriben, digamos, por ejemplo, imprimen su huella sobre esa capa de cera y luego alguien más inscribe su huella sobre esa capa de cera, no van a poder reconocer cuál es, digamos, la primera huella de la segunda huella, ¿sí? O sea, digamos, ni siquiera se trata de la suma de dos huellas, sino de la mezcla de dos huellas. Por lo tanto, también se trata de la mezcla de dos tiempos. Entonces, por eso digo que la temporalidad del inconsciente, la temporalidad de la memoria es implosiva. Con eso quiero decir que no se puede distinguir entre el pasado, el presente y el futuro, sino que una huella anémica es una huella anémica que tiene esas tres temporalidades sin que podamos distinguirlas. Y bueno, podemos entender así el trauma, por ejemplo, ¿no? O sea, el trauma es una huella anémica que se imprimió con tal fuerza que rompió la protección antiestímulo. Freud también en ese texto de la nota sobre la pizarra mágica dice que la capa de hasta arriba es una capa protectora. ¿Sí? Y esa capa protectora sirve precisamente para que cuando el punzón imprime haya una especie de resistencia que no rompa el sistema. Y Freud dice, el aparato psíquico también tiene una protección antiestímulo que es, digamos, es muy sencilla de entender, son los sentidos, ¿no? Que podemos cerrar los ojos, taparnos los oídos, retirarnos, etcétera, ¿no? Quitarnos algo que nos está molestando en el tacto, quitar la mano del fuego, etcétera. O sea, hay una protección antiestímulo que, por cierto, no existe para las pulsiones que vienen de dentro. Para eso están los mecanismos psíquicos de defensa. Pero bueno, para Freud, esa capa antiestímulo, esa protección antiestímulo es fundamental, porque además es lo que resiste
es lo que resiste a la escritura. Si no hubiera resistencia a la escritura, no puede haber escritura. Creo que esto queda muy claro si pensamos que no podemos escribir sobre cualquier superficie, no podemos escribir sobre agua, no podemos escribir sobre aceite. O sea, para que nosotros podamos dejar una marca sobre algo, ese algo, esa otra cosa tiene que imponer resistencia. Entonces, el aparato némico es némico porque resiste al mundo. Por eso el mundo se imprime sobre nosotros, digamos, sobre la psique, porque la psique resiste la estimulación. Entonces, a mí lo que me pareció muy interesante y muy esperanzador también es que la memoria se puede modificar, pues, ¿no? O sea, una historia de vida, de violencia o de trauma, pues, se puede modificar. O sea, no es que nos vamos a reconciliar con el trauma o con el evento violento, ¿no? Sino que lo podemos modificar. Esto quiere decir que podemos modificar el signo, podemos modificar el significante, si lo quieren leer desde el psicoanálisis lacaniano, y podemos hacer una otra historia. Ahora, claro, para eso hay que hacer un montón de trabajo, ¿no? Y en este caso particular, pues, trabajo psicoanalítico. Yo, después de este libro, escribí otro libro que se llama Eros, más allá de la pulsión de muerte, donde precisamente pienso los caminos por los que, digamos, un texto tanático, un texto lleno de impresiones violentas, de exclusiones, de discriminaciones, de vituperaciones, etcétera, puede, digamos, tener un futuro, pues, ¿no? O sea, una apertura al porvenir. Y me parece a mí que de eso trata el psicoanálisis como clínica, como terapéutica, pues, o sea, es un reescribir la historia del sujeto. Eso no, por reescribir, evidentemente no quiero decir borrar la historia del sujeto, borrar la historia traumática del sujeto, porque, digamos, cuando uno imprime una mano sobre la otra, ¿no? Digamos que la primera impresión de la primera mano es el evento violento y después la segunda mano, digámoslo así, es la terapia psicoanalítica o la intervención psicoanalítica. Lo que tenemos es una combinación de ambas, una mezcla. Pero no es que se borre la historia del paciente, ¿no? No es que se borre la historia de violencia, sino que se hace una otra historia que lo que permite es una apertura a lo nuevo, ¿no? Porque si se fijan en la teoría psicoanalítica, el trauma lo que provoca es que uno regrese al trauma. Eso es la compulsión a la repetición. Podemos hablar del por qué, si les interesa, por qué es esto de la compulsión a la repetición, pero por el momento lo dejo así. Si quieren que hablemos de eso, podemos. Pero bueno, el trauma hace que el sujeto regrese a la escena traumática una y otra vez y que la repita, ¿sí? El psicoanálisis como terapéutica lo que hace precisamente es que la compulsión a la repetición cese y entonces en lugar de estar regresando al evento traumático, podamos abrirnos una vez más a experiencias nuevas, ¿no? Sería algo así como que la pizarra mágica quedaría completamente traumatizada y no habría posibilidad de despegar y volver a reescribir cosas nuevas. Está uno, digamos, cuando uno ha sido violentada, lo que sucede es que uno no tiene futuro. O sea, me parece a mí que el trauma o la violencia lo que cierra para el sujeto para un pueblo es el futuro. Y por futuro me refiero a lo desconocido, lo nuevo, ¿no? Estar abierto a lo nuevo. Creo que ya hablé un montón, no sé si quieran, no sé si quieran que haga una pausa y conversamos un poquito sobre las partes que les hayan interesado o las que quieran debatir. Sí, muy interesante. No sé si alguien quiere intervenir. Sí, quisiera, pues precisamente en relación a la compulsión a la repetición, la estrecha relación entre pues, memoria, no solo pues pensarla a nivel individual, sino la memoria en lo colectivo. Y pensando pues también las difíciles situaciones, condiciones de nuestros países, ¿cierto? Tanto México como Colombia,
Ujú. con una cantidad de historias traumáticas, pues como pensar esto a la luz justamente también como del Freud de sus últimos años, que pensó tanto en lo social, en malestar en la cultura, todo eso. Entonces, ese asunto esperanzador, pues que algunos psicoanalistas más bien siempre tienen una postura muy pesimista frente al devenir humano, ¿cierto? Eh, y digamos que me llama bastante la atención esa lectura esperanzadora que además pues yo también comparto de cómo pensar estos asuntos de la memoria, la psique, y llevarlo como a lo colectivo, porque yo creo que hoy estamos más llamados a desligarnos de ese pensamiento ultra individualista y llevarlo como al pensamiento en lo colectivo, sobre todo pues para estos países latinoamericanos que pues, están sufriendo tanto y más aún también con la pandemia y más en las actuales condiciones que tenemos hoy en Colombia, ¿cierto? Sí, gracias, Sonia, Natalia, no sé cómo te gusta que te llamen. Natalia. Natalia. Gracias, Natalia. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, por supuesto que confío en el psicoanálisis como una terapéutica individual, ¿no? Pero no es mi interés, ¿no? Yo no soy psicoanalista, yo no veo pacientes, me interesa el psicoanálisis como una teoría de la mente y me interesa el psicoanálisis como una intervención terapéutica y últimamente en mi trabajo, precisamente lo que estoy trabajando es trauma colectivo y estoy trabajando memoria colectiva, testimonio y gramáticas de la escucha, que es un término precisamente de una filósofa colombiana con quien trabajo, que se llama María del Rosario Acosta. Y bueno, o sea, pensar cómo la escucha, ¿no? Que yo creo que la cura en psicoanálisis, más que estar en la narración de la historia del paciente, está en la escucha, ¿sí? O sea, en que alguien la escucha. Y cómo el que alguien la escuche le da valor tanto epistemológico como jurídico en el sentido de que hace justicia, pues, ¿no? O sea, alguien que te escucha es alguien que te abre la puerta y alguien que te dice, sí, sí te pasó eso, ¿no? O lo que te pasó se llama así, o le vamos poniendo nombre, pues, ¿no? Le vamos poniendo nombre y le vamos poniendo representación. Me parece a mí que cuando las naciones se abren al testimonio, ¿no? Al testimonio de grupos violentados, de familias de desaparecidos, de mujeres que han sufrido de abuso sexual en México, de las muertas de Juárez, por ejemplo, ¿no? De todas las familias víctimas del feminicidio de mujeres amadas. Me parece que cuando que se abre una sociedad al testimonio de ese que ha sido violentado, ¿no? Ahí es cuando podemos pensar en horizontes de esperanza y horizontes de justicia, ¿no? Y yo todo esto lo leo, o sea, digamos, ¿por qué seguir peleando, digamos, ¿no? Por los espacios de escucha, por los espacios de denuncia, por los espacios de testimonio, ¿no? ¿Por qué seguir peleando por eso? Porque me parece a mí que esos espacios de escucha son los que empiezan a abrir horizontes de cura y de sanación de los lazos libidinales sociales, ¿no? Entonces, de otra manera, yo sostengo que, o sea, digamos, si pensamos en un trauma colectivo, por ejemplo, en México, ¿no? En la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014, ¿no? Que sigue sin resolverse. Si pensamos en eso, ¿cómo, o sea, mientras no se esclarezca ese caso, mientras no sepamos la verdad, mientras no podamos escuchar a las víctimas,
a los familiares que son víctimas de esa atrocidad. Mientras no pase eso, seguirá pasando, ¿sí? O sea, digamos, porque no tiene nombre, porque no tiene espacio en el sistema jurídico, porque no tiene solución en el sentido de cierre y porque además seguimos condenando a los familiares a un duelo imposible, ¿no? Y a un dolor que se prolonga en el tiempo de manera indefinida, ¿no? Entonces, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Yo lo que en mis últimos trabajos estoy estudiando es precisamente eso, ¿no? O sea, desde una perspectiva psicoanalítica, cuál es el lugar de la escucha en el lazo social, por ejemplo, ¿no? En el lazo social, que para Freud la única manera que tenemos de pensar o soñar en una cohabitación no violenta es a través del fortalecimiento de los lazos sociales, que eso no quiere decir que seamos todos amigos y que todos nos queramos, ¿no? O sea, cualquier lazo libidinal es un lazo erótico y cualquier lazo erótico es un lazo conflictivo, ¿no? Eros, dice Freud, en Más allá del principio del placer, sube la tensión, ¿sí? O sea, no es cómoda, no es cómodo estar con otro, con otra, no lo es, sube la tensión. Y eso tiene que ver, yo sostengo, con el mismo diseño de la psique, ahí donde lo que resistimos es la inscripción del otro, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si el otro no se inscribe, no somos nada. No somos nada, ¿no? Seríamos una planta, qué sé yo, ¿no? Un vegetal, eso es lo que seríamos. Entonces, yo sostengo que el lazo erótico no es un lazo pacífico, no es un lazo amistoso en el sentido romántico, ¿no? Sino que es un lazo que es tensión, es conflicto, es confrontación, pero nunca aniquilación, ¿no? Que claro, en el momento en que aniquilas al otro, pues ya no hay lazo y mucho menos hay eros, ¿no? O sea, si se acuerdan y si han leído Más allá del principio del placer, Tánatos o la pulsión de muerte es esa tendencia inherente al psiquismo humano, y Freud también lo piensa en términos de inherente a la vida misma, o sea, a la vida de todos los organismos, ¿no? De tender hacia la estimulación cero, hacia la muerte, ¿no? Ahora, claro, lo que Freud dice en Más allá del principio del placer es que, claro, todo organismo vivo tiende hacia la muerte, pero hacia su propia muerte, a darse muerte desde su propia decisión, digámoslo, ¿no? Sea inconsciente o sea consciente, ¿no? Pero digamos que no sea una muerte impuesta por el otro, sino que sea una muerte, dice Freud, una muerte propia, ¿no? Que ahí coincide con Heidegger en El ser y el tiempo. Entonces, sí, creo que hay que pensar en términos psicopolíticos, ¿no? Hay que pensar la esfera política en términos psicopolíticos, y eso quiere decir, si somos atentos a los escritos de Freud, pensar en cómo se pueden fortalecer los lazos sociales, ¿no? Yo ahí creo, por ejemplo, que el trabajo de Judith Butler es muy importante, ¿no? Porque trabaja la dependencia, ¿no? Una ontología de la dependencia. Esto es, cómo dependemos del otro, ¿no? O sea, si entendemos, si realmente aprendemos con H, ¿no? Que somos seres que dependen de los otros para mantenernos con vida, entonces el cuidado del otro es el cuidado de sí. Y creo que en este tiempo de pandemia quedó clarísimo, ¿no? Que mi vida dependía de que el otro se lavara, bueno, al principio creíamos que se lavara las manos, pues, pero bueno, ya por suerte sabemos que no se transmite de esa manera tan terrible, ¿no? Pero bueno, sabemos que está en que el otro se ponga la mascarilla, ¿no? Entonces, mi vida depende siempre de otros, ¿no? O sea, la vida precisamente es vida porque consume otras vidas, ¿no? Ya sea vegetales, animales, ¿no? Pero también el tacto del otro. Yo platicaba, por ejemplo, con mis hijos hace poquito, le decía a mi hija, tengo una hija de 13 años, y le decía, ¿te das cuenta que extrañas la presencia de la persona que más te caía mal, ¿no? En el patio de la escuela? O sea, cómo las personas que ocupan el espacio público con nosotras, ¿no? Con nosotros,
aunque no las conozcamos, las necesitamos. O sea, la plaza pública vacía es una plaza que duele, ¿no? Duele estar ahí. O sea, y cómo necesitamos de la presencia material, así, del cuerpo físico que está por ahí, ¿no? Digo, le decía yo a mi hija, date cuenta que dependes, que tu felicidad depende de la presencia de la niña o el niño que peor te caiga del colegio, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de cosas son importantes que empecemos a entenderlas, ¿no? Para respetar la vida de los otros, pensándolo no en un sentido cristiano ni en un sentido altruista nada más, ¿no? Sino en un sentido egoísta, de necesito de la presencia del otro, necesito de que el otro se ponga la mascarilla, ¿sí? Necesito de que el otro, si tiene síntomas, se encierre en casa, necesito del otro que planta la comida, que siembra la comida, que trabaja la agronomía, que trabaja los animales, los pollos, etcétera. Y necesito de las personas que odio, ¿no? En el espacio público, pues, ¿no? Eso es un espacio erótico, porque un espacio erótico es un espacio conflictivo. Un espacio tanático de aniquilación precisamente es un espacio pues que es muerte, ¿no? Que es pura muerte. O sea, un espacio que es pura muerte es un espacio donde no hay nada, no hay ni conflicto, pues, ¿no? Entonces creo que hay que pensar el espacio psicopolítico así, ¿no? Desde la diferencia, que ahí también lo pienso con Derrida, ¿no? Desde la diferencia, que es como la diferencia, como lo otro me define y me da vida. Y creo que sí, creo que el gremio psicoanalítico tiene que también dar esa vuelta. Claro, precisamente a la luz de lo que dices, pienso en este momento tan difícil que estamos viviendo en Colombia, esta explosión social que se reprime a través de las balas del ejército, la brutalidad policial o lo más cruel, ¿no? Los desaparecidos, ¿no? Que entiendo. Los desaparecidos siempre es lo más cruel. Sí, porque claro, no hay huella, ni siquiera hay huella, ¿no? ¿No? No hay nada, ¿no? Y es desaparecer en todo el sentido de la palabra del otro, ¿no? Sí. También, ¿no? Sí. Y bueno, y la represión precisamente entonces tendría que ver con un alentar la compulsión a la repetición, pues porque si uno compara las historias de México y de Colombia, son como parecidas en ese sentido, ¿no? De reprimir al otro, ¿no? De reprimir sus demandas, ¿cierto? Exactamente, justamente es lo contrario de la escucha, ¿no? Es silenciar, es aniquilar, es excluir del espacio público, desaparecer del espacio público. Claro. Sí. Bien, otras interesante que vi, porque entiendo que la pizarra mágica era una cuestión para los niños, ¿no? Sí. Como un juguete, interesante. Es un juguete. Claro. Cómo Freud se movió mucho en esas metáforas infantiles, ¿no? Porque también estaría la del Fordá, ¿no? Exacto, sí, la de su nieto, sí. Bueno, y hacia allá, bueno, no tomando pues la cuestión de esas metáforas infantiles, sino cuál es entonces ya como la lectura que hace Derrida de todo esto. ¿Está de acuerdo? ¿Lo expande? ¿Lo modifica? ¿Lo retoma? ¿Qué? Sí, bueno, es un texto muy interesante y muy, muy denso, ¿no? Que se titula Freud en la escena de la escritura y lo expande, ¿no? O sea, yo creo que Derrida es un filósofo que yo calificaría de lector. Si ustedes tienen oportunidad de revisar su trabajo, se darán cuenta de que cada texto de Derrida es la lectura de otro texto, ¿no? Y bueno, la deconstrucción es eso, ¿no? La deconstrucción es unir a la historia de la filosofía para develar, digamos, los espacios donde la lectura metafísica, eso quiere decir binaria, de oposición binaria, ¿no? Del ser, lo que es y lo que no es, para decirlo rápido, no se sostiene, ¿no? No se sostiene. Y entonces lo que aparece precisamente es el fantasma, la escritura, la huella, y eso que no podemos decidir si está o no está, si es o no es, ¿sí? Entonces, para Derrida,
fue, yo me imagino, ¿no? Que ha de haber sido un gran descubrimiento también, ¿no? Repitiendo la alegría que seguramente le causó a Freud descubrir este juguete en el mercado, ¿no? Seguramente para Derrida también ese texto de Freud debió haber sido una alegría porque, pues, la propuesta filosófica derridiana es que el ser es escritura. Y ahora lo que propone Freud en esta lectura, en este textito de la nota sobre la pizarra mágica, es que la psique es escritura, ¿no? Entonces, claro, Derrida en ese texto, pues hace una identificación entre memoria, psique y vida, ¿no? Que es una identificación muy interesante. Dice que estas tres categorías son sinónimas, digo, no son sinónimas, pero sí son digamos, significantes que se pueden sustituir en ciertos contextos, ¿no? No lo dice así, pero bueno, digamos, esta es mi lectura, pues, ¿no? Porque, como les decía antes, cuando pensamos en el aparato psíquico, si vamos a más allá del principio del placer, Freud tiene ahí un mito del origen, no nada más de la vida, sino también de la psique, ¿no? Hace, digamos, un paralelismo entre el origen, entre un mito que él hace del origen de la vida y lo que él cree que es el origen de la psique. Y ahí, en ese mito, lo que piensa Freud es que la vida surge, digamos, de la fricción de dos organizaciones inorgánicas, ¿no? O sea, de dos unidades inorgánicas que al friccionarse, al chocar, en tanto, así lo piensa Freud, ¿no? O sea, digamos, hay algo inherente a la materia, ¿no? A la materia en el mundo, que es que resistimos y rechazamos, ¿sí? La alteración, la estimulación de lo otro. Entonces dice, en algún momento, muy mitológico, ¿no? En algún momento, digamos, la unidad inorgánica se tornó orgánica al querer deshacerse de la estimulación de lo otro, ¿sí? De la fricción. Entonces, digamos, hay una huella, hay una cosa que fricciona a la otra, que estimula y altera a la otra, y la vida se pone en marcha por querer deshacernos de esa estimulación. ¿Sí? Es súper interesante ese mito, pues, ¿no? Y él piensa que la psique surge igual, que la psique surge precisamente porque queremos deshacernos de la estimulación, queremos descargar la estimulación del otro, ¿no? Ese es el principio del placer, que para Freud, hasta antes de más allá del principio del placer, del placer, y que así abre el texto de más allá del principio del placer, es el principio por el que la psique trabaja de manera imperiosa, ¿sí? O sea, ante una estimulación, ¿qué es la psique? Ese impulso por descargar, ¿sí? La tensión, dice Freud, se experimenta como dolor y la descarga se experimenta como placer. Pero claro, está el problema de si descargamos toda estimulación, si la estimulación de un organismo llega a cero, pues se muere, ¿no? Entonces, claro, está el enigma de la vida. Entonces, ¿qué es la vida? Y entonces Freud dice, la vida es guardar una reserva de esa estimulación. ¿Y cómo se guarda la reserva de esa estimulación? ¿Cómo se archiva? Pues némicamente. Entonces, digamos, es la memoria lo que nos mantiene con vida, ¿no? Entonces dice Derrida, es que la memoria es vida. Y la psique no es otra cosa que un tejido anémico. Entonces, la psique es memoria, la memoria es vida, la psique es vida, ¿no? Digamos, esa es la identificación o el modus ponens que hace Derrida en esta lectura de la pizarra mágica. Y bueno, entonces, para Derrida, la huella es vida, en tanto es una reserva de energía que está por descargarse, siempre por descargarse, pero no se descarga, porque en el momento en el que se descarga, ya no hay nada, ¿sí? La total descarga, o sea, cuando un organismo no tiene estimulación a descargar, es un organismo que ha muerto, ¿sí?
Entonces, bueno, en términos metafísicos, el ser es para Derrida historia, ¿no? El ser es historia, y una historia que además es un archivo que no está escrito, así lo dice, o sea, digamos, es un archivo escrito, pero que no está escrito en el sentido, como decimos en español, ¿no? O sea, lo que ya está escrito es lo que ya no tiene modificación, ¿no? Entonces, para Derrida es un archivo escrito que aún no que no está escrito, que está por escribirse. Yo sé que esto suena rarísimo y que suena contradictorio, pero si pensamos en que la huella anémica es alterable, eso quiere decir que está siempre abierta a la reescritura, eso quiere decir que aún no está escrita, pues, ¿no? O sea, no está terminada en ese sentido, está por escribirse, eso quiere decir que está que está por adquirir una nueva arquitectura. Entonces, digamos, cualquier historia, aunque sea una historia nacional, está por escribirse porque, por ejemplo, si logramos que la nueva administración en México, ¿no? Que nos ha traído mucha esperanza, ¿no? La administración de Andrés Manuel López Obrador, que nos ha traído mucha esperanza. Entonces, si logramos que esta administración verdaderamente resuelva el caso Ayotzinapa, ¿no? La historia de México se modifica por completo, ¿se dan cuenta? O sea, se hace una jurisprudencia que lo que abre es la promesa de que esto no vuelva a suceder, ¿no? Entonces la historia de México se modifica, pero todo el pasado de México se modifica, ¿se dan cuenta? O sea, ahorita pareciera que estamos en una compulsión a la repetición, lo mismo que Colombia, ¿no? Pareciera que estamos suspendidos en el tiempo, pues, ¿no? O sea, que no hay pasado, presente y futuro, porque siempre hay unos niveles de violencia que se montan sobre traumas no resueltos, ¿no? Sobre historias de violencias no resueltas, etcétera. Entonces, eso es lo que quiere decir Derrida cuando dice la historia está por escribirse. Quiere decir muchas cosas. Quiere decir esto que les estoy diciendo, ¿qué pasa si se hace justicia con el caso Ayotzinapa, por ejemplo? O también, ¿qué pasa si se abre el archivo de la matanza de Tlatelolco, ¿no? O sea, tenemos una historia que está por escribirse porque hay algo en el pasado que no ha sido revelado, ¿no? O también podemos modificar la historia cuando nombramos las cosas de otra manera, ¿no? Digo, pongo un ejemplo muy superficial, que a mí me pareció superficial, ¿no? Pero cuando se cambió el descubrimiento de América por un encuentro de dos mundos, ¿no? Porque digo, me parece superficial porque es un eufemismo, ¿no? O sea, también el encuentro de dos mundos no fue un encuentro, pues, ¿no? O sea, fue una aniquilación terrorífica, ¿no? Entonces, más bien sería como la aniquilación de un mundo sobre otro, ¿no? La borradura de un mundo sobre otro, la violación de un mundo sobre otro. Pero bueno, se va modificando la historia porque, no, ya no es el descubrimiento de América, porque pues América siempre estuvo ahí, ¿no? Fue el encuentro de dos mundos, bueno, para mí no es suficiente, habrá que seguir cambiando el significante para hacer otra historia. O sea, hay una historia, pero hay una historia más justa, ¿no? Hay una historia más justa que hay que escribir. Eso quiere decir que mientras resistamos, digamos, ¿no? Mientras resistamos activamente, proactivamente, digo yo, la posibilidad de justicia sigue viva, ¿no? Entonces sí, digamos que también pensar, o sea, pienso el activismo político, pienso la intervención en el espacio público, la intervención de resistencia en el espacio público como una intervención psicoanalítica en estos sentidos, pues, ¿no? En el sentido de resistir esa violencia que escribe de más, o sea, que trauma, digamos, ¿no? Que traza rompiendo la protección antiestímulo, o sea, hay que resistir para que haya escritura y para que no haya trauma, pues, ¿no? Claro, porque según Derrida entiendo, la misma escritura puede ser violenta en el sentido de que niega otros significantes, es decir, el eufemismo encuentro de dos mundos puede ser violento porque no nombra las cosas de otra manera, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una violencia en imponer significantes, ¿no? Sí.
y plantearlos como estáticos y eternos, ¿no? Sí, pero ahí sí creo que habría que hacer una distinción importante, porque solo hay escritura si se puede resistir a la escritura, ¿no? Si se puede resistir, pero un evento violento no genera escritura, genera pura aniquilación, pues, ¿no? Porque se rompe la barrera antiestímulo o se rompe la fuerza de resistencia. Eso quiere decir que se violenta al otro. Se violenta al otro, entonces no hay escritura, hay aniquilación, hay exclusión, discriminación, violación, ¿no? O sea, pensar la violencia como acto y la imposición de un significante como exclusión, más bien. Algo así, sí, algo así, sería algo así. Claro. Bueno, abro el espacio de nuevo. Veo por aquí gente en la transmisión por YouTube. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahí por el chat o aquí mismo, pues, por Zoom. O bueno, o intervenir. Hay algo que pues, siempre se convirtió en un estribillo. El que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Y bueno, el psicoanálisis le hace esa apuesta, digamos, a ser consciente, digamos, lo inconsciente. Y en esa medida, digamos que está esa esperanza terapéutica de que haciendo conciencia se detenga esa compulsión a la repetición. Sí, Sin sí. embargo, muchas veces también se da de que pues, un paciente hace consciente de su historia, de sus elecciones, y aún así continúa, ¿cierto? Uno puede decir, esa puede ser una postura cínica. Sí, sí, me parece cínica, sí, por supuesto. En nuestro país, digamos que a partir de la firma del acuerdo de paz, de los acuerdos, también pues se instauraron una serie, digamos, de instituciones en pro de esclarecer la verdad, la Comisión de la Verdad, por ejemplo. Sin embargo, pues ha habido, bueno, como en toda labor de memoria, pues eso es una zona de lucha, de conflictos, y ha habido una campaña de desprestigio, por ejemplo, hacia esa institución. Creo que este asunto que planteabas ahorita de cuán importante es escuchar y también cuánto ayuda, digamos, también el que las víctimas sean escuchadas para poder empezar a sanar, ¿cierto? No sé, digamos, cuando hay estos campos de tensión y además que justamente quienes tienen el poder acaparan los medios y hacen toda esta campaña de desprestigio, pues, ¿cómo lograr transar allí? ¿Cierto? Sí. A una necesidad, saber esas otras versiones. Sí, perdón, te interrumpí. Y el poder, pues finalmente como país, poder esclarecer lo sucedido. Sí, sí. Creo que ahí algo que es muy importante entender de la clínica psicoanalítica es que la cura no está en el conocimiento, digamos, del material reprimido, sino en la reelaboración, ¿no? O sea, por eso uno va a análisis 20 años, ¿no? 15, qué sé yo, pero por eso es un trabajo muy largo, ¿no? Y que requiere de un montón de gasto de energía y de un montón de tiempo, pues, ¿no? Entonces, digamos, el psicoanálisis, Freud descubre muy rápido en la historia del psicoanálisis, Freud descubre muy rápido que el conocimiento de la verdad, digamos, ¿no? O sea, del evento traumático, no curaba al paciente, ¿no? Porque, o sea, esa es la diferencia entre cualquier método sugestivo, en el caso de Freud, la hipnosis, por ejemplo, ¿no? Que sí, funcionaba, pues, ¿no? O sea, hipnotizaban a la paciente recordaba el evento traumático, despertaban a la paciente, le comunicaban lo que había sucedido y el síntoma regresaba.
¿no? Entonces, Freud se da cuenta muy rápido de que es la paciente la que tiene que hacer el trabajo, ¿sí? De inspección, digamos, de análisis, ¿no? De su propia historia a través de la narración, a través de la asociación libre, que la asociación libre lo que permite es que distraer a las resistencias, ¿no? Y entonces que el material psíquico inconsciente irrumpa la conciencia, ¿no? Porque además el material psíquico inconsciente siempre quiere irrumpir, ¿no? Ha dejado una marca, es una marca y toda marca quiere, como decíamos antes, toda marca quiere deshacerse de la carga libidinal, ¿no? Quiere descargar la carga libidinal. ¿Y cómo se descarga en el animal humano? Pues vía la acción, ¿no? Entonces, el inconsciente siempre está activo, siempre está pujando por entrar a la conciencia. Es la fuerza de resistencia, la fuerza de la censura, la que mantiene a la memoria como tal. Y esto lo podemos oír. Perdonen que está pasando un avión por aquí arriba. Entonces, bueno, eso me parece que lo podemos entender de manera paralela, ¿no? En la historia, digamos, de las naciones, ¿no? En la historia de los pueblos y de los grupos. Es la censura la que mantiene, digamos, acallado el acontecimiento violento, pero el acontecimiento violento no se puede acallar del todo porque dejó una marca, ¿sí? Y la violencia se reactúa todo el tiempo. Entonces, lo que a mí me parece muy interesante para pensar la esfera pública desde el psicoanálisis es que es la reelaboración de la historia, ¿sí? Y no el conocimiento de la historia, lo que lleva a una cura, ¿sí? O al saneamiento del lazo libidinal. Eso quiere decir que hay que hacer un montón de trabajo de reescritura. Entonces, no es que le vayan y lleguen y les digan a los padres de Ayotzinapa, pues fíjense que sus hijos, pues yo creo, ¿no? Que la versión que a mí me convence más, y no soy la única, ¿no? Fueron asesinados en el cuartel militar, no recuerdo el número, ¿no? Pero un cuartel militar en Guerrero. Ahí murieron. Bueno, eso no es suficiente, ¿no? ¿Dónde está la reelaboración de esa verdad, ¿no? O sea, con esa verdad se tiene que hacer justicia. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Dónde están los responsables? Y por supuesto también la promesa de que esto no va a volver a suceder, pedir perdón, ¿no? Pedir perdón, que es desde el trabajo de Hannah Arendt, ¿no? Es el único acto performativo que puede poner un alto a una cadena de actos de violencia, ¿no? O sea, lo que dice Hannah Arendt es que un acto siempre tiene como consecuencia otro acto, ¿no? Y si es un acto de violencia, tendrá como consecuencia otro acto de violencia. Pero el perdón es un performativo, es un acto que puede poner, digamos, un alto a la cadena natural, ¿no? Por decirle de una manera, a la cadena natural de violencia, a una historia de violencia. Es pedir perdón es un performativo que puede modificar, digamos, el curso de una, si lo decimos en términos freudianos, de una compulsión a la repetición. Eso es con el pasado, ¿no? Y por el lado del futuro es la promesa, ¿no? La promesa de que eso no va a volver a suceder. Y además, ¿no? Justicia restaurativa para las víctimas, etcétera. O sea, eso sería verdaderamente reelaborar el caso Ayotzinapa, ¿no? Que en el caso de una historia individual, bueno, pues sabemos que es repetir y repetir y repetir la historia traumática en un espacio analítico, ¿no? Hasta que va tomando otros nombres, ¿no? Va tomando en cuenta otros actores, ¿no? Bueno, como sabemos todos, pues desgraciadamente en esta historia patriarcal y capitalista, pues el Edipo es lo que nos marca, ¿verdad? O en términos butlerianos, el vínculo apasionado con la autoridad, digamos, o en términos de filosofía política, la servidumbre voluntaria, ¿no? Eso es lo que nos marca en términos patriarcales y capitalistas. Entonces, digamos, tenemos un vínculo apasionado con la opresión, ¿no? Con la opresión. Y en el caso familiar, pues se trata del Edipo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si
ustedes, alguno de ustedes haya tenido una experiencia analítica, pero desgraciadamente uno habla siempre de lo mismo y siempre, por más grande que esté y adulto que esté, habla de mamá y papá, ¿no? Es muy vergonzoso, pero así es. Pero bueno, empiezan a tomar la historia que se repite y se repite y se repite en esa gramática de la escucha, ¿no? Que es el consultorio y la psicoanalista que siempre abre, que siempre es hospitalaria, que siempre está ahí a la misma hora, dispuesta a escuchar la aburridísima historia una y otra vez de la paciente, ¿verdad? Se empieza a hacer una historia más amplificada, por poner un ejemplo, ¿no? Donde se toma en cuenta la historia de la mamá, la historia del papá, ¿no? Bueno, quizá pasó esto no porque me quisieran hacer daño, ¿no? Sino porque no podían hacerlo de otra manera, ¿no? O bueno, sí, me hicieron daño y no tenían por qué, ¿no? Y se llama abuso. Y no tengo por qué tener una relación cercana con alguien que abusó de mí, ¿no? Algo que no tenía nombre, por ejemplo, recibe un nombre. Era machismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En mi familia había mucho machismo. Cosas así, pues, ¿no? Pero eso lleva un montón de tiempo, ¿no? Lleva un montón de tiempo resignificar, renombrar, injertar en un espacio más grande que el espacio doméstico, una historia, ¿no? Y me parece a mí que resuena en la esfera pública esto, ¿no? La escucha, la necesidad de la escucha del otro, de ese que ha sido violentado, y además darle nombre a lo que pasó es importantísimo, ¿no? Porque darle nombre quiere decir darle representación y darle un lugar en el espacio público, en el discurso público. Y además la promesa, ¿no? Que eso quiere decir que no se va a repetir, ¿no? Esto no se va a repetir, etcétera. A mí me parece que sí hay mucho eco, ¿no? Entre lo que sucede en un espacio analítico íntimo y cómo podemos sanear el espacio público, que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con, yo insisto en que es la escucha, pues, ¿no? Pero claro, lo que escuchamos son palabras, pero digamos, el subalterno, el oprimido puede hablar y puede hablar muy bien, pero si no lo escuchamos, no tiene espacio, no tiene representación. Bueno, precisamente el lunes pasado que estuvimos discutiendo tu texto ahí en el grupo, Natalia, no sé si retomaba algo tuyo o es de su cosecha, ¿no? Pareciera que es lo mismo, pero no, en esos círculos concéntricos. ¿No fue lo Sí, que dijiste, Natalia, no? sí, Sí. Parece lo mismo, decimos lo mismo, pero nunca es lo mismo, ¿no? exacto, nunca es lo mismo, claro, porque la repetición siempre es en diferencia, ¿no? Siempre. Y bueno, ya que has mencionado estas dos, bueno, la matanza de Tlatelolco y la de Ayotzinapa, Uh-huh. está en común que eran jóvenes, ¿no? Estudiantes, básicamente. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, estudiantes en el 68, pues estudiantes universitarios, y en el caso de Eh, no escucho a Rosaura, no sé si es que se fue. Se fue, ¿no? Parece que se le interrumpió la conexión. Sí, creo que ya volvió, perdón. Ah, sí, sí, sí. Sí, Nos están diciendo que en la matanza de Tlatelolco eran jóvenes universitarios, ¿no? sí, en Tlatelolco eran jóvenes universitarios, sobre todo de la ciudad, ¿no? Del Politécnico y de la UNAM y de otras más. Y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa eran estudiantes de una normal rural, o sea, eran chicos que estaban formándose para ser profesores en escuelas rurales, que también es un proyecto, me parece, del cardenismo, bueno, que se ha querido desaparecer en las últimas administraciones y es una pena. Claro, pero otro punto en común ahí, ¿no? Jóvenes universitarios que están del lado de la palabra, de la simbolización, de la investigación, Sí. ¿no? De la ilustración, Del pensamiento crítico, de la resistencia política, de la denuncia, sí, siempre es eso. Bueno, Lo mismo que está pasando ahora en Colombia, ¿no? claro, por supuesto. O sea, terrible. Sí. Bueno, y la larga historia de profesores universitarios asesinados en los 80s en Medellín, en Colombia, Sí. ¿no? Como si
se ensañaran con la palabra, ¿no? Sí, Dieran en... con la denuncia, con la verdad, Ajá, con la exacto. verdad. Sí. Sí, sí. Bien, creo que muy hacia, ya hacia el, entiendo, pues hacia el final de tu libro, bueno, entiendo entonces que el análisis está básicamente vinculado con la reescritura, ¿no? Con Ujú. reelaborar y tal. Pero hacia el final, en esas aporías o contradicciones muy propias de Derrida, eso sí era como lo bueno de Derrida, nunca le oía a la incertidumbre, ¿no? No. No, y precisamente siempre muy, muy abierto, ¿no? A la paradoja, planteas tú en tu libro que él hablaba del análisis como algo imposible. ¿Pero es imposible por interminable o es imposible? Bueno, dice, es imposible, pero a pesar de eso hay que hacerlo, ¿no? A ver si nos ilustras un poco Sí, esa paradoja muy de Derrida. sí, es que a mí, digamos, esa es una de esa parte del pensamiento derridiano me parece a mí de lo más inspirador. Y bueno, tuve la oportunidad de preguntárselo personalmente porque tomé 2 seminarios con él cuando hice la maestría en Nueva York. Tomé 2 seminarios con él y tuve la oportunidad de preguntárselo y la verdad es que me pareció muy inspirador y muy esperanzador porque digo, yo era muy jovencilla cuando hice la maestría y pues no entendía yo estas contradicciones, ¿no? O sea, ¿por qué hay que psicoanalizar o por qué hay que analizar si es imposible, ¿no? O sea, como, ¿para qué? Y me contestó, y lo pongo ahí en la introducción, me respondió así, bueno, que una tarea sea imposible no quiere decir que no tengamos que hacerla. O sea, una tarea siempre una tarea. Entonces, más bien el psicoanálisis, si es imposible, en lugar, o sea, digamos, la imposibilidad de una tarea, en lugar de ser una razón para renunciar a ella, más bien es una razón para nunca dejar de hacerla. ¿Sí? Y si lo pensamos en términos eróticos, y por eróticos me refiero a eso, a aquello que abre el futuro, que abre a lo nuevo, que abre a la diferencia. Un segundito, por favor. Dale. Perdón, es que estaban echando agua aquí arriba y supongo que se oía mucho, o al menos yo lo oía mucho. Entonces, decía que, o sea, que algo, que una tarea sea imposible, no tiene por qué leerse en términos tanáticos, sino se puede leer y podemos leerlo en términos completamente esperanzadores y emancipadores. O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que si la historia no está escrita, si la historia está por escribirse, eso quiere decir que hacer historia, o sea, en el sentido definitivo, es lo que es imposible. Pero se puede leer en términos emancipatorios, o sea, la historia no está escrita, si seguimos haciendo historia, podemos reescribir la historia. Lo mismo con el análisis. Si la huella anémica es alterable, eso quiere decir que podemos reescribir la historia de cualquier paciente, ¿sí? Eso quiere decir que todo paciente, toda persona traumatizada, violentada, no tiene por qué tener un destino funesto, o sea, el destino de la compulsión a la repetición, una y otra vez lo mismo, regresar al trauma o repetir el trauma, sino que puede abrirse a una historia nueva, ¿sí? Digamos que lo que el psicoanálisis abre es el futuro, lo desconocido. Lo que la violencia cierra precisamente es el futuro. La violencia lo que hace es que tengamos que regresar al evento traumático para entender qué pasó, ¿sí? O lo que explica Freud en Más allá del principio del placer, que a mí me parece que es con lo que estoy trabajando ahora, es que regresamos a la escena traumática porque en el momento en el que fuimos violentados, lo que se nos arrebató fue la agencia, ¿sí? La libertad, ¿no? Fuimos oprimidos, fuimos violentados, quiere decir, nos arrebataron la agencia, nos arrebataron la posibilidad de ser personas. Entonces, lo que explica Freud en Más allá del principio del placer
es que el neurótico de guerra, ¿no? El paciente que sufría de neurosis de guerra, repetía la escena traumática, el momento violento en el sueño, porque sabía lo que iba a pasar. O sea, eso quiere decir, tenía agencia. Entonces, las personas violentadas regresan al trauma porque quieren recuperar la agencia. Entonces, repiten no exactamente la misma escena, sino repiten la escena violenta, pero donde ellos están, donde está su yo. Yo fui violada, ¿sí? Entonces, repiten esa escena traumática o repiten estar en una relación de violencia, ¿sí? Por ejemplo, pensando en mujeres que sufren de historias de violencia doméstica y que se divorcian y se vuelven a casar con otro abusador, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, pero ¿qué pasa ahí, no? Bueno, quieren estar en una relación de abuso para estar ahora sí, para saber qué va a pasar, para anticipar que viene el golpe, porque lo que no pudieron hacer cuando fueron violentadas la primera vez es estar ellas ahí como una agencia que anticipa el golpe, ¿no? Entonces, lo que la violencia arrebata es la agencia y la compulsión a la repetición es el regresar a la escena traumática para tener agencia. Y lo que el psicoanálisis hace o el testimonio hace es precisamente decir, yo sufrí X, ¿no? Pero ahí el yo está. Entonces necesitamos de la escucha del trauma para poder devolver la agencia al violentado y de ahí entonces se corta la compulsión a la repetición y se abre al futuro. Pero creo que me fui por un lado que no era la pregunta. No sé si me recuerdan la pregunta. Bueno, sí, originalmente era cómo veía la imposibilidad de Derrida. Claro, la imposibilidad, sobre la imposibilidad. Esto quiere decir entonces que hacer historia es imposible. Ese es el juego, digamos, ¿no? Ese es el juego de palabras que hace Derrida. Algún lector de Derrida decía que no hacía juegos, sino fuegos de palabras, ¿no? Esto la imagen que se me viene a la mente es eso, ¿no? Que si uno logra jugar un poquito, ser un poquito más flexible con estas contradicciones, ¿no? Uno logra entender que la imposibilidad de una tarea, más que hacer de la tarea algo renunciable, quiere decir radicalizar el esfuerzo de hacer esa tarea. Entonces, si la historia está por venir, si no podemos hacer historia de una vez y para siempre, eso quiere decir que podemos modificar la historia, ¿sí? Entonces, es esperanzador, digamos. En lugar de ser algo que clausura, es algo que inaugura, que emancipa, ¿no? Si no podemos hacer justicia de una vez y para siempre, eso quiere decir que tenemos que seguir peleando por la justicia, poniendo nuevos nombres, ¿no? Así como antes las mujeres aparecían muertas, ¿no? Y además de todo aparecían muertas seguramente porque estaban en malos pasos, etcétera. Hemos logrado rehacer esa historia y decir, no aparecían muertas, eran feminicidios, ¿no? Feminicidio es una palabra bastante novedosa, pues. Y cuando logramos nombrar a esos cuerpos violentados como un asesinato, como un feminicidio, como un asesinato por razones de género, modificamos la historia de todas esas mujeres que habían aparecido muertas porque andaban en malos pasos, porque se encontró sustancia, ¿no? Alcohol en sus venas o porque traía minifalda o tacones o lo que sea, ¿no? Entonces, modificamos la historia también de esas mujeres que no habían aparecido muertas, sino que habían sido asesinadas por razones de género. Entonces, eso es hacer historias imposible porque no hay manera de hacerla de una vez y para siempre, en ese sentido. Por lo tanto, hay que hacer historia siempre, hay que hacer justicia siempre. Esa es la imposibilidad. Y el psicoanálisis también. La historia de ningún paciente está escrita y ya. ¿Por qué? Porque la huella es alterable. ¿Sí?
Yo digo que por suerte la huella es alterable. Ahora, claro, también la huella es alterable por razones adversas, ¿no? Porque de pronto nos reprimen, nos desaparecen. Entonces, claro, una historia feliz de pronto se convierte en una historia trágica, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, hay que una vez más reescribir esa historia, reelaborar esa historia, darle un espacio en la escucha, que quiere decir darle un espacio en el espacio público, ¿no? Claro, precisamente por eso también acá creo que hablaba más de analizante que de analizado, ¿no? Sí, ¿Cierto? sí, sí, La sí, palabra analysant en francés implica más exacto, un proceso, un movimiento continuo, no una cosa estática, ¿no? Me exactamente, analicé, ¿no? exacto, Y ya quedé casi que fijado, ¿no? sí, Porque, sí. Porque veo hay muchos, bueno, preparándome pues para esto porque no he leído mayor cosa pues de Derrida, pero veo que hay muchas conexiones con Sartre, ¿no? En esa idea de nunca hay un sentido, digamos, terminado, solamente, por ahí hay un documental que vi de Derrida donde hablaba de algo así como el sentido el sentido de tu vida solamente se puede determinar una vez estés muerto, ¿no? Algo así como lo que planteaba Sartre, ¿no? Una vida, un hombre solamente se puede definir una vez muerto y eso, digamos, eso abre mucho la posibilidad de ese porvenir, ¿no? De esa, porque si bien el psicoanálisis lo entiendo a veces como una cuestión muy realista, un poco, sí, bueno, el psicoanálisis desbancó esa idea de la conciencia, de la libertad, de cierta manera, de un control absoluto sobre, que tenemos sobre nuestra psique, pero en el sentido de la reescritura, de la alterabilidad, yo creo que abre un espacio para que precisamente no todo está, digamos, cerrado, perdido, acabado, ¿no? Sí, interesante. sí, Sí. sí. Bueno, y por ahí hablabas de, digamos, Derrida también como muy famoso, ¿no? Por enriquecer el lenguaje con neologismos, ¿no? Sí, sí, también. Sí. Eh, en esa creación de neologismos estaría esa idea, ¿no? De vincular lo otro, ¿no? También, ¿cierto? Sí, o sea, una de las cosas que dice Derrida es que pues la historia del pensamiento occidental es la historia de la metafísica, ¿no? Identifica filosofía o el esfuerzo filosófico con un esfuerzo metafísico. Eso es decir lo que es y lo que no es, ¿no? Y bueno, lo que dice Derrida es que no vamos a poder salir de la metafísica en tanto el lenguaje está, digamos, el lenguaje piensa al mundo de manera metafísica, nombra al mundo de manera metafísica. Entonces, podemos hacer una crítica a la metafísica, pero no podemos ir más allá de la metafísica. Entonces, inventa neologismos precisamente para nombrar esos espacios en los que no podemos decidir si algo es o no es, ¿sí? Esos espacios en los que las cosas son y no son al mismo tiempo, como la huella, por ejemplo, ¿no? Como la huella, en tanto está por escribirse, pues es y no es, ¿no? Es y no es al mismo tiempo. Entonces, pues sí, inventa un montón de palabras para echar luz sobre esos espacios sí, esos espacios de indecidibilidad. Así les nombra él. Entiendo, diference tiene que ver con diferencia, pero a la vez diferir, ¿no? Exacto. Derrida, o sea, inventa la palabra différence, que la escribe con A en lugar de escribirla con E, para recuperar el sentido, por un lado, temporal de la diferencia, o sea, de diferir en el tiempo. O sea, que la diferencia no nada más es espacial, sino que también es temporal, o sea, se difiere en el tiempo, pero además también para señalar cómo la ausencia atraviesa a la presencia, ¿no? O sea, la metafísica occidental se puede entender también como una metafísica de la presencia. Eso quiere decir que lo que es lo que está presente, es lo que aparece, lo que se presenta. Y Derrida dice, no,
También lo que no es, digamos, lo que no se presenta es, ¿sí? Como el fantasma, como el inconsciente. O sea, cuando se aparece el fantasma, no podemos decidir si está presente o está ausente. Podemos decir ambas cosas, ¿no? Entonces, dice Derrida que, bueno, inventa este neologismo de différence con A porque la escritura, ahí sí la escritura fonética, pues, ¿no? O sea, un texto escrito se considera a lo largo de la historia de la filosofía como un, digamos, como un suplemento a la voz, ¿sí? Al discurso hablado y pronunciado en el presente. Pero además, eso que sea, o sea, digamos, la reproducción de la voz en la escritura, o sea, la escritura fonética, es además un vehículo en el que la autoridad o la autora, el autor, no está presente, por lo tanto puede ser malinterpretado, ¿sí? Entonces la verdad no habita en el texto escrito, sino que habita en la voz, habita en la presencia. Y Derrida lo que demuestra con este neologismo es que cuando él dicta la conferencia que se titula así, La Différence, es una conferencia que después se publica como un texto escrito, ¿no? Pero entonces, différence con A y con E en francés se pronuncia de la misma manera, o sea, es indistinguible la pronunciación de différence con E y différence con A. Entonces, cuando Derrida dicta la conferencia, no aclara cuándo está diciendo différence con E y différence con A. Entonces, digamos, los que escucharon, los que estuvieron presentes en el evento, en la conferencia, nunca supieron la verdad, ¿sí? De lo que estaba diciendo Derrida, porque nunca aclara. En cambio, los que no estuvimos ahí y recibimos el texto escrito, podemos ver en la escritura fonética cuándo Derrida dice con E y cuándo Derrida dice con A. Entonces, digamos, es también una especie de puesta en acto para demostrar que la ausencia, o sea, que la verdad no habita ni en la presencia ni en la ausencia, sino que la verdad está por venir. No es que no esté en ningún lado, sino que está, pero está por venir. ¿Sí? Entonces, es un simulacro, digamos, a mí me parece algo muy simpático, pues, o sea, una intervención en la historia de la filosofía muy creativa, pues, ¿no? O sea, decir, ustedes desde Sócrates hemos creído que solo la verdad habita en la presencia, ¿no? En que esté el autor o la autora ahí para decirle, oiga usted, pero de qué está hablando? Acláreme, no sé qué, bla, bla, bla. Y no se puede interpretar el discurso de otra manera porque está ahí, digamos, la verdad habita ahí, en la voz, en la presencia. Y Derrida, con esta simple violencia ortográfica, demuestra que no, que la verdad no habita necesariamente en la presencia y que a veces en la ausencia del autor hay más verdad que en su presencia. Con esto Derrida no hace una inversión para decir, no, la verdad habita en la ausencia. No, la verdad no habita ni en la presencia ni la ausencia, sino en el porvenir. En buscar, ¿no? En el gerundio, en la tarea de buscar la verdad. Bueno, otros neologismos, tenía como su sentido del humor el hombre, Sí, ¿no? sí, me parece que tenía sentido del humor y que era un tipo muy creativo. Sí, tiene otra por ahí que es circunfesión, creo que es su autobiografía, ¿no? Sí, su autobiografía, exactamente, que es una confesión alrededor de la circuncisión, ¿no? Del legado judío, pues, ¿no? De su legado judío. Claro, él nació en Algeria, en Algeria, En y tiene Algeria, otro, ¿no? sí. En lugar de la nostalgie, la pone la nostalgerie. Exacto, exacto, sí, muy creativo y muy simpático. Y muy buena, ¿no? Porque da precisamente cuenta de su nostalgia, ¿no? Una nostalgia Claro. muy particular. No es la nostalgia metafísica, ¿cierto? Sí. Sino la nostalgerie, su propia nostalgia. Bueno, para ir cerrando, una última invitación pues a que pregunten, bien sea con la voz o con el texto, ¿no? Para que esas diferencias
de Derrida, porque ya me da pena pues con Rosaura, que le ha dicho que 1 hora, 1 hora y 20, y ya vamos sobre la 1 hora y media. Abusar de su generosidad. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Hola, José Luis. Hola. Cuando usted hablaba y decía toda esta lectura del stalino, sobre todo del, ¿cómo decirlo? Del porvenir, esa lectura del porvenir de Derrida. Esta luz que me da muy oscura. La lectura en el porvenir de Derrida a mí me traía a la cabeza algo sobre lo que he trabajado mucho, y en un grupo de investigación en el que estoy se trabaja, que es la idea saussuriana de langue, langage et parole, lengua, lenguaje y habla, el hablar, y que Saussure, como en su forma básica, decía que la verdadera lingüística se debería hacer sobre el hablar. Creo que el hablar tiene la inconveniencia de que es de su atemporalidad, que de hecho me llama mucho la atención con eso que decía de Freud, que no existe el presente, pasado y futuro, sino que el hablar es puro momento. Entonces, ¿a qué voy yo? Mi pregunta, se podría pensar o decir, yo la verdad no he leído mucho a Derrida, pero decir que tiene fundamentos en la lingüística, todos estos juegos de palabra que hace, me parecen muy llamativos. Él tomó, si usted, no sé si usted tiene conocimiento de eso, pero ¿qué cimientos tiene él de la lingüística? ¿Qué autores retomó? Saussure, empieza con Saussure, Derrida. Empieza por ahí, o sea, lo captaste muy bien. Tiene críticas, ¿no?, al pensamiento saussuriano, que yo no te puedo compartir aquí porque no es lo que más he estudiado de Derrida, ¿no? O sea, pero por ejemplo, en el texto de La Différence, toma de Saussure precisamente como un signo es un signo porque se diferencia de otro, ¿sí? Y eso después lo traspola, ¿no?, al ámbito político, ¿sí? O sea, soy persona porque hay otro, ¿sí? Hay otro que me niega, pues, ¿no?, que me resiste. Pero sí, empieza con Saussure y bueno, al que le da durísimo es a Lacan, ¿no? Pero sí, es un texto muy interesante. Si vas a La Différence, te recomiendo mucho que vayas a La Différence. Empieza por ahí, empieza explicando, digamos, su legado, lo que hereda de Saussure, y sobre todo esto, o sea, el lugar de la diferencia en la semántica. Muchas gracias. Sí. No, a ti por la pregunta. Bueno, me acordé de un documental que hay por ahí sobre Lacan y sacan precisamente a Derrida, y Derrida dice, el Lacan intentó primero seducirme, ¿no? Sí. Como yo no Sí, me pero no se dejó. ya me agarró de enemigo, ¿no? Pero ya a nivel de, sí, teórico, ¿en qué le dio duro a Lacan? ¿Cuál era como su gran...? Bueno, hay un seminario muy famoso que se llama La Carta Postal, donde Derrida critica la lectura de Lacan del cuento de la carta robada de Allan Poe, ¿no? Que es un seminario muy interesante. Digo, son muchas las críticas que le hace a Lacan, pero digamos, en este texto que es el que es el que más he trabajado, lo que le critica a Lacan es la fantasía. La carta siempre, ¿verdad? Se entrecortó. Sí, ¿verdad? Se entrecortó, sí vi que se congelaron. Bueno, voy a repetir un poquito. O sea, discute Derrida con Lacan en ese texto la idea lacaniana de que de que el mensaje, no, se me va el internet. Perdón, es que está inestable esto. Está inestable. Yo creo que ahí... Ahí creo que ya volvió. Perdón, pero es que tengo a hijos en la escuela virtual, entonces estamos todos
Hay muchas personas conectadas aquí. Pero bueno, ya para cerrar, porque parece que no voy a ganar la lucha con mis hijos del internet, lo que decía un poco antes, ¿no? O sea, el mensaje siempre es otro, ¿no? Para Derrida. El mensaje nunca llega, no en el sentido de que la comunicación sea un imposible, ¿no? O que renunciemos cínicamente, como decía Natalia, a los esfuerzos, ¿no? Sino que el mensaje siempre está por venir. El mensaje nunca llega. ¿Y por qué nunca llega? Pues porque el otro siempre es otro, ¿no? Y creo que más bien hay que leerlo en términos democráticos y en términos emancipadores, en términos no coloniales, ¿no? O decoloniales, más que en el sentido que muchísima gente lo ha leído, ¿no? De, bueno, ya renunciamos a todo esfuerzo, etcétera. O sea, por eso a mí me inspiró tanto eso que me dijo en su seminario, ¿no? De una tarea es siempre una tarea, ¿no? Vamos, como ustedes saben, Derrida era un filósofo con un activismo político importante y comprometido, ¿no? Entonces, bueno, el espacio se ocupa y la resistencia se afirma, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero Rosaura, ya sí, definitivamente no abusaremos más de tu generosidad. Lo que pasa es que es maravillosa pues todo lo que dices, cómo lo explicas y tal. Muchísimas gracias. Sí. Encantada de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Y de nuevo, muy recomendable el libro pues, de Rosaura. Gracias por el anuncio. Sí, sí. Así que bueno, hasta la próxima y muchas gracias. Sí, encantada cuando quieran. Muchas gracias. Bueno.